Y compartir la palabra en la medida en que el Señor nos permite estar con ustedes. Y esta tarde quisiera hablar sobre este tema que he titulado La iglesia que me gustaría pastorear. Y busquen en sus Biblias este texto que leímos hace un rato, porque lo vamos a estar analizando a la luz de lo que quisiera decirles en esta tarde. Entre los motivos de oración de su boletín, el número 10 dice: oremos por el pastor que Dios traerá para nuestra iglesia. Y después dice: y por el comité de púlpito, para que el Señor los guíe en la búsqueda. Está muy bien, hermanos, que estén orando por su pastor que el Señor les va a mandar, y que estén orando por el comité de púlpito, y espero que todos estén involucrados en la búsqueda pastoral, porque los esfuerzos deben estar puestos en encontrar aquel siervo o sierva del Señor que va a liderar la iglesia en tiempos tan difíciles como los que nos toca vivir. Y espero que para hacerlo la iglesia o el comité de púlpito al menos se ha estado enfocando en aquellas características del nuevo pastor que la iglesia está necesitando y que está buscando, y todo eso está muy bien. Pero la pregunta que yo quisiera hacer en esta tarde es otra. No tanto pensar qué pastor necesita la iglesia, sino por el contrario, qué clase de iglesia es aquella que aquel pastor encontrará cuando finalmente se haga cargo de su pastorado. ¿Qué clase de iglesia será Columbia cuando finalmente llegue el pastor y le digan: pastor, esta es su iglesia? Y le digan: iglesia, este es su pastor. Bueno, después de más de 40 años de ministerio pastoral, Dios me ha dado el privilegio y la responsabilidad de pastorear en esos años 5 iglesias diferentes, una de las cuales fue Columbia, entre los años 2000 y 2004. Y también me ha dado la responsabilidad el Señor de trabajar con iglesias desde un punto de vista asociacional. Como muchos de ustedes saben, que trabajé por 11 años con la Asociación General Bautista de Virginia, enfocando el trabajo en las iglesias hispanas. Y cuando miro para atrás y pienso en aquellas iglesias que el Señor me permitió pastorar, veo que todas tuvieron sus fallas y todas tuvieron sus cosas buenas. Es cierto que cuando uno está tentado a mirar, se enfoca más en las fallas que en las cosas buenas. Si a usted le dan un papel en blanco con una mancha en el medio del papel y le dicen: ¿qué hay aquí?, es mucho más probable que usted se va a enfocar en la mancha que en todo el resto del papel que todavía está blanco. Es porque así es nuestra naturaleza humana, pero también debemos reconocer que todas las cosas tienen sus fallas y todas las cosas tienen sus cosas buenas. Con el correr del tiempo, las cosas que uno recuerda como pastor de las iglesias que pastoreó son usualmente las cosas buenas y no las cosas malas. Las malas se olvidan, las buenas se recuerdan y se atesoran. Quizá por eso será que la gente dice que todo tiempo pasado fue mejor, porque uno solo se acuerda de lo bueno y no de lo malo. En el momento, cuando uno está en la tarea, los detalles juegan un papel muy importante, pero a la larga
las cosas pequeñas se olvidan. Si usted me pregunta las menudencias de la primera iglesia que yo pastoreé, que pastoreamos, porque en todas ellas me acompañó mi esposa, le digo que ni siquiera me acuerdo de cuáles eran los horarios de culto. Pero recuerdo, sí, muchas de las actitudes de la iglesia hacia mí. Recuerdo el amor de los hermanos, recuerdo los trabajos que salieron bien, las cosas que nos hicieron pensar y sentir que el Señor estaba con nosotros, bendiciéndonos de rica manera, y cosas por el estilo. Y de cada una de las iglesias yo podría decirle, por eso permítanme en esta tarde decirle de propia experiencia, de qué clase de iglesia me gustaría a mí ser pastor. ¿En qué clase de iglesia yo diría, a esta iglesia vale la pena, vamos a darle una chance? ¿Me entiende? Y digámoslo así, porque el hermano Marco dijo, esperemos que sea, ¿cómo fue que dijo? Dijo, la iglesia que él le gustaría pastorar, esperemos que sea la nuestra. ¿Dijo algo así, hermano? ¿Dónde está? En todas las iglesias que el Señor me ha dado el privilegio de pastorear, me he dado cuenta que yo solamente quisiera ser pastor de una sola iglesia. De un solo tipo de iglesia. Una iglesia que tenga las características de lo que el apóstol Pablo describe a los tesalonicenses en este texto que acabamos de leer. Y como para darle honra al texto, vamos a volverlo a leer. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 2 al 10. Escribe el apóstol Pablo y Silas. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar de tres cosas delante del Dios y Padre nuestro: primero, de la obra de vuestra fe; segundo, del trabajo de vuestro amor; y tercero, de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera, versículo 7, que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, es decir, respecto de ustedes, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y para esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, el que nos libra de la ira venidera. Veamos la característica de la iglesia que el apóstol describe. El versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Aquí está la primera característica de la iglesia que me gustaría pastorear. Me gustaría pastorear una iglesia que imita a sus pastores y que imita al Señor, aunque esté pasando por gran tribulación. Me gustaría ser pastor de una iglesia que imita a sus pastores y que imita al Señor, aunque esté pasando por gran tribulación. Según relata el libro de los Hechos, capítulo 17, cuando el Evangelio llegó a Tesalónica no fue muy feliz que digamos.
Pablo y Silas lo visitaron en el segundo viaje misionero, y como era la costumbre del primer viaje misionero del apóstol Pablo, Pablo se dirigió a la sinagoga para predicar. Y allí en la sinagoga estuvo predicando, dice el texto, por 3 sábados seguidos. Y muchos creyeron en el Evangelio. Pero algunos judíos de la sinagoga, que no solamente no creían, sino, dice el texto, que tenían celos en contra de Pablo y Silas, armaron un alboroto tan grande en la ciudad que juntaron una turba que entró en la casa de Jasón, donde los apóstoles se hospedaban, y los arrebataron, los llevaron delante de las autoridades de la ciudad con una acusación. Estos que trastornan el mundo entero también han llegado acá. Una preciosa acusación. Ojalá alguien dijera eso de esta iglesia. Estos que trastornan el mundo entero. Jasón y los suyos tuvieron que pagar una fianza muy grande para que Pablo y Silas fueran liberados. Por eso hizo que quedaran impedidos de volver a Tesalónica, bajo pena de que si volvían los iban a encarcelar nuevamente. La suerte de la iglesia en Tesalónica no fue diferente que la suerte de sus precursores. Por el contexto de lo que Pablo les escribe en la primera carta, sabemos que no la pasaron muy bien. Y uno de los propósitos de la carta es, con toda seguridad, animar a los hermanos en medio de toda la tribulación que estaban pasando. Pero en medio de la tribulación, Pablo no puede dejar de mencionar que agradecen a Dios porque ellos han sido imitadores de ellos y del Señor. Tanto los tesalonicenses como Pablo, Silas y el Señor saben lo que es el sufrimiento, saben lo que es pasarla mal por causa del Evangelio, y por eso el apóstol podía animarles. Hermanos, una iglesia es hermosa cuando los miembros buscan imitar a los pastores que han tenido y buscan imitar al Señor. También la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 7, dice: acordaos de vuestros pastores, los que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. E imitad su fe. No dice imitad su conducta, dice imitad su fe. Y la pregunta es si nosotros lo hacemos. A mí me da la impresión de que muchas veces ni nos acordamos de quiénes fueron nuestros pastores. Ni nos acordamos los nombres, menos nos acordamos de su sufrimiento, de sus desvelos, de las cosas por las cuales lucharon, de las cosas que querían que la iglesia haga, de los esfuerzos que hicieron, de los obstáculos que tuvieron que vencer, de las dificultades inherentes a la tarea pastoral. Por eso no es cuestión de recordar solo por hacer memoria. Porque hacer memoria es lindo, como cuando uno abre ese cajón donde uno guarda fotos antiguas y empieza a mirar las fotos y dice: oh, ¿te acordás? Mirá, ¿verdad? No es acordarse solo por hacer memoria, sino es acordarse para imitar lo que aquella persona hacía, lo que aquella persona decía. Tanto Pablo a los tesalonicenses como el autor de Hebreos usan la misma palabra: imitar. ¿Usted sabe lo que es imitar? Yo muevo la mano así, ¿cómo la mueve usted? ¿Verdad? Imitar. La imitación debiera ser tan grande que en algún momento el pastor debiera decir: ¿y qué está haciendo usted? Y usted le pueda contestar: yo hago lo que usted hace. Yo hago lo que usted hace. No, pero yo no hago eso. Sí, pastor, usted lo hace. Ah, mire, me estoy viendo en el espejo. Obviamente no es para imitar lo malo, sino para imitar el ejemplo que el Señor nos dio, de que es mejor dar que recibir.
que todo lo dio por nosotros, aún la muerte en la cruz, para salvarnos de nuestros pecados. Por eso los pastores merecemos ser imitados, no porque seamos superhombres, sino porque nosotros buscamos primero imitar al Señor. Por eso, si como pastores no imitamos al Señor, tampoco merecemos ser imitados. Y si el pastor le dice, ¿y por qué usted no está haciendo lo que yo hago? Pues usted le puede contestar, porque eso no es bíblico. Usted tiene todo el derecho. Pero mire, usted no tiene derecho a criticar si primero no imitó. Usted no tiene derecho a decir que está mal si primero no intentó para ver si estaba bien o estaba mal. Por eso el apóstol lo felicita, porque ellos imitaban a los apóstoles e imitaban al Señor. La segunda cosa por la cual me gustaría ser pastor de una iglesia es la que está en el versículo 7. Dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Tesalónica estaba en la provincia de Macedonia y al lado está Acaya. Lo que el apóstol dice es que ellos habían venido a ser ejemplo de toda la región, como si nosotros dijéramos, esta iglesia ha venido a ser un ejemplo en todo Virginia del Norte y en el estado de Virginia. No es fácil ser buen ejemplo. Para ser ejemplo de lo bueno hay que sobresalir en algo. Para ser ejemplo de lo malo no hay que sobresalir en nada, hay que seguir la corriente nomás. Siga la corriente y usted va a ser un ejemplo de lo que no hay que hacer. Todos los grupos humanos participan más o menos de los mismos problemas, porque el ser humano es siempre humano. Pero de vez en cuando y en determinados lugares, por determinadas circunstancias, se da el hecho de que algunos grupos humanos logran hacer cosas que los otros grupos no pueden lograr. Y por hacerlo se convierten en ejemplos para imitar. Y los demás buscan imitarlos. Lo mismo pasa con las iglesias. Parece como que todas las iglesias de una determinada región participan de las mismas debilidades, hasta que alguna iglesia, por algún motivo, descuella de las demás, se destaca y hace que esa iglesia se convierta en un paradigma que las otras iglesias quieren imitar. Bueno, hermanos, no es por vanagloria, pero yo quisiera ser pastor de una iglesia que da el ejemplo a las demás iglesias. Yo quisiera ser pastor de una iglesia que sea ejemplo de las demás. No me gustaría ser pastor de un grupo humano del cual los demás pastores se quejen. Y cuando nos encontramos en las reuniones de pastores, como ustedes saben que dicen que reunión de pastores es matanza de ovejas, cuando nos encontramos en la reunión de pastores, viene un pastor y me dice, ay, Carlos, qué problema que tenés vos con esa iglesia. Vos sí que tenés que soportar a esa iglesia recalcitrante, a ese grupo de cabras montesas, a ese grupo de áspides sordos que no oyen la voz del encantador, por más hábil que el encantador sea. Mire, nunca jamás me gustaría escuchar un comentario así de parte de algún colega sobre alguna de las iglesias que yo pastoreo. Entiéndanme bien, no soy tan ingenuo para pensar que vamos a lograr la iglesia correcta. Pero lo que sí digo es que al menos tengamos algo bueno que las demás iglesias les gustaría imitar. Por eso lo que deberíamos pensar como miembros de la iglesia es, ¿qué tiene nuestra iglesia que puede ayudar a otros en el Evangelio? ¿Qué ha hecho nuestra iglesia o qué hace nuestra iglesia que sea digno del Evangelio, de modo que otros puedan imitarlo en el beneficio de sus propias iglesias? ¿Qué podemos decir? ¿Qué tiene esta iglesia que sea de verdadero ejemplo para los demás?
Y el apóstol Pablo, en el versículo 3, propone que hay 3 cosas que los tesalonicenses hicieron que él no puede olvidar. La primera es la obra de la fe, la segunda es el trabajo del amor y la tercera es la constancia en la esperanza del Señor Jesucristo. Primero, según el apóstol, los tesalonicenses fueron ejemplos en la obra de su fe. No, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice las obras de la fe? ¿Se refiere a las obras o se refiere a la fe? Bueno, se refiere a las obras que se hacen por la fe. Porque cuando tenemos fe, obramos. Una iglesia es haragana cuando ha perdido la fe, cuando no ve hacia dónde vamos, ha perdido la visión. Y cuando una iglesia mantiene la fe, esa iglesia está activa, viva y activa. Pero si la iglesia pierde la fe, se pierde todo. Hermanos, a mí me gustaría ser pastor de una iglesia que trabaje, una iglesia que active, una iglesia que se mueva, una iglesia que se haga sentir en la ciudad y en la región, una iglesia que valga la pena ser vivida, no un lugar donde vamos solamente a sentarnos y a escuchar a alguien que nos dé una plática. A mí me gusta ser pastor de una iglesia que trabaje. Y el viejo esquema de que el que hace la obra de la iglesia es el pastor, la hace el día domingo y en el templo, está terminado, hermano. El que hace la obra es la iglesia, se hace todos los días, de lunes a lunes, y se hace en todos lados. Donde sea que esté un miembro de la iglesia, allí está la iglesia sirviendo en el nombre del Señor. Hace falta comprender de nuevo la dimensión de la fe que hemos recibido. Y hace falta recapturar para la iglesia el significado de la doctrina del sacerdocio universal de cada creyente. Porque cada creyente, usted y yo, somos sacerdotes de la iglesia y de los demás. Segundo, nuevamente en el versículo 3, según el apóstol, los tesalonicenses fueron ejemplos en el trabajo de vuestro amor, o en el servicio de vuestro amor también podría traducirse. Nuevamente aquí el apóstol les recuerda que el verdadero amor es el que se muestra en algo que uno hace por el otro. El verdadero amor no se demuestra en palabras, sino en acciones. Las obras de amor no son las que se hacen por necesidad o por obligación, porque el pastor me lo pidió, porque me lo pidieron los diáconos, porque lo manda el calendario de la iglesia, o porque así siempre se hizo. Esas son falsas razones. Las obras de amor son creativas, son nuevas cada día, salen del corazón y de la mente, de la voluntad, de las ganas, de la marca del amor. A mí me gustaría ser pastor de una iglesia que ame así activamente, una iglesia que se preocupe por los enfermos, que los visite en el hospital, que se preocupe por el necesitado, que entienda al huérfano y a la viuda, que cumpla el ministerio para el cual el Señor la puso sobre la tierra, una iglesia que lo haga por amor. Y al final del versículo 3 el apóstol dice la tercera razón. Dice que los tesalonicenses fueron ejemplo en la constancia de su esperanza en el Señor Jesucristo. La constancia de su esperanza. ¿A qué se refería el apóstol? ¿A la esperanza o la constancia? Bueno, a ambas, porque cuando tenemos esperanza somos constantes. Y si somos constantes es porque tenemos esperanza. Porque si no, ya hubiéramos abandonado, si nos quedamos sin esperanza, abandonamos todo lo que estábamos haciendo. Alguien que no es constante ha perdido la esperanza. A mí me gustaría ser pastor de una iglesia que sea constante. Constante. Una iglesia que no afloje. Una iglesia con la que se puede contar, en las buenas y en las malas. Una iglesia que venga a los cultos todos los domingos.
Una iglesia que participe siempre de todas las actividades. Una iglesia que no se borre cuando hay que poner el hombro. Una iglesia que se juegue por los demás, especialmente los pobres. Nadie se imagina la tremenda frustración que siente un pastor cuando, por ejemplo, ha preparado un sermón que él piensa que es de gran necesidad para la iglesia y allí hay unos poquitos para escuchar lo que el pastor tiene que decir. Es como una madre que prepara la comida con gran amor y a la hora del almuerzo los hijos no vienen a comerla y se van al McDonald's. Y muchas veces hasta desprecian la comida. No digo que nadie hable mal del mensaje del pastor, ¿verdad? ¿Quién va a criticar el mensaje del pastor? Sino que una y otra vez menosprecian la oportunidad de venir a escuchar la palabra predicada que puede hacerle sabio para la salvación. Por eso lo que hay que ser es constante. Eso es lo que deseo como pastor, no que seamos muchos, pero que seamos constantes. Recuerdo en mis 5 iglesias que he pastoreado muchos programas bien organizados que se prepararon, pero que fallaron. ¿Por qué? Porque no hubo constancia. Hubiese sido mejor no comenzar con el programa que comenzar para dejarlo morir. Por eso la iglesia debe ser constante, constante en la adoración, constante en la evangelización, constante en el discipulado, constante en la oración, constante en la alabanza, constante en el servicio, constante en la doctrina cristiana, en cada elemento, constante. No importa lo que hagas bien y lo que hagas mal, pero hay que hacerlo siempre, no fallar, porque cuando uno falla, Satanás se gloría sobre uno y sobre la iglesia y la escarnece. Por eso es importante que la iglesia sea un ejemplo de acciones de fe, ejemplo de trabajos de amor y ejemplos de constancia en la esperanza. Y por último, para que no me echen a los piedrazos, porque ya es demasiado tarde, me gustaría ser pastor de una iglesia que haga lo que dice el versículo 8, que es divulgar la palabra del Señor. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. La última cosa por la cual Pablo alaba a la iglesia de los tesalonicenses es que partiendo de ellos, dice el apóstol, la palabra fue divulgada en toda Macedonia y Acaya y aún en todo lugar. Y aún en todo lugar. Y acá viene la pregunta, hermanos, ¿cómo están los planes de extensión de la Iglesia Bautista Columbia? ¿Hay planes de extensión? ¿O los planes son solamente quedarnos acá y mientras haya un templo donde reunirse, aquí estamos? Planes de extensión. ¿Será, hermano, que partiendo de este lugar, será? La palabra del Señor puede extenderse a todo este barrio de Falls Church, a toda la gran región de Northern Virginia y a Virginia y a los Estados Unidos y al mundo entero. Nos damos cuenta que el mandato misionero del Señor le ha sido dado también a la Iglesia Columbia, que la Iglesia Columbia tiene un mandato misionero. ¿Será que pronto esta iglesia podrá comenzar alguna buena obra nueva en algún barrio o en alguna ciudad cercana? ¿Qué bueno sería para el pastor que venga, que le digan, sí, pastor, pero estamos empezando una obra nueva? Yo como pastor me sentiría contento. Tenemos 3 orquídeas que mi esposa cuida en casa. No les voy a contar todas las historias de las orquídeas,
Pero ahí están las orquídeas, florecen y dejan de florecer. Y hay una que todavía no floreció, y a ella, mi esposa las cuida, le echa agüita. Así también son las obras nuevas en una iglesia. Son como flores que deben plantarse y crecerse. Y qué alegría cuando, salió el palito donde va a florecer la orquídea. La orquídea más grande que tenemos, la última vez que floreció, estuvo florecida como por 6 meses, ¿verdad? Una flor, duró 6 meses. Imagínese, todos los días usted se levanta y ve ahí en su ventana una preciosa orquídea durante 6 meses. Claro, un día se seca, pero uno tiene la esperanza de que va a salir otro palito y ese palito va a traer más flores. Hermanos, lo mismo pasa con la iglesia. Hay que estar pensando, lo mismo que pasa en una familia cuando uno piensa en los hijos. Si uno deja de tener hijos, se muere. La iglesia, para que siga viviendo, tiene que tener hijos, tiene que tener hijas, tiene que estar pensando en extenderse, en ir a la derecha y a la izquierda, en ir allá y al otro lado, en predicar la palabra a aquellos que no lo están escuchando. Nosotros tenemos el privilegio de venir aquí a escuchar la palabra. Y los otros que no vienen aquí y no escuchan la palabra, ¿quién les va a predicar? ¿Solamente el pastor? Cada uno de nosotros tiene que convertirse en aquel evangelista. Por eso, hermanos, si yo algo quisiera para esta amada iglesia que alguna vez pastoreé, es que desde aquí, desde Falls Church, esta iglesia se convierta en un polo de difusión del Santo Evangelio del Señor. Nada me haría más feliz como ex pastor, y creo que nada le haría más feliz al pastor que pronto vendrá que ser pastor de una iglesia que se extiende y que hace correr la palabra del Señor en medio de la sociedad que le rodea. Por eso dice el apóstol que tanto había corrido la palabra en Macedonia y Acaya, que dice, versículo 8, nosotros ni tenemos necesidad de hablar de lo que ustedes están haciendo, porque todo el mundo lo sabe. Qué gozo es para un pastor cuando encuentra que por la efectividad del trabajo de los hermanos no hay nada que él pueda hacer para mejorar la cosa. ¡Qué bárbaro! Está todo bien armado, está todo bien hecho. Yo ya no tengo ni que hacer nada. Es la gloria de un pastor. Pero qué tristeza cuando es al revés. Cuando toda la cosa la tiene que hacer el pastor. Y si no la hizo el pastor, no la hizo el pastor. Y qué frustración, qué desilusión, qué tristeza como pastor. Por eso, hermanos, Dios quiera que de esta iglesia salgan muchos evangelistas, que prediquen a diestra y siniestra la palabra de Dios, que no callen, que hablen, que desparramen la santa verdad del Evangelio, que hagan correr la palabra. ¿Vio la palabra? Correr, que la palabra corra y sea glorificada. Dice el apóstol, hagamos correr la palabra. Así que, hermano, finalmente, hermano Marco, ¿de qué iglesia me gustaría ser pastor? Ahí viene la... Usted pensó que yo iba a decir de la Columbia, ¿no? En resumen, la palabra dice que la iglesia imite a sus pastores y al Señor. Hermanos, hagámoslo a propósito. Aquí en Columbia, imitemos a los pastores, imitemos al Señor. Si lo hacemos, Dios va a traer mucha bendición sobre la iglesia. Segundo, la palabra dice que la iglesia sea ejemplo a las demás. Hagámonos aquí en Columbia un ejemplo de los demás. Ejemplos de las obras de fe, ejemplos de acciones de amor, ejemplos de constancia en la esperanza, como dice el apóstol. Ejemplos. Y tercero, la palabra dice que la iglesia haga divulgar la palabra del Señor. Hagámonos el propósito, aquí en Columbia, de divulgar la palabra del Señor, que la palabra corra y que sea glorificada.
hermanos de una iglesia así, sí, me gustaría ser pastor. Pónganme en la lista. Que Dios lo bendiga.